Hola a todos, nos ha tocado hoy episodio de Guille Opina. No tenemos técnica esta semana, la tendremos dentro de unos días. No puede ser todos los días técnica porque no damos abasto con tanta grabación y con tantas historias que tenemos. Hoy os quería hablar de un aparato especial que es el Suzuki Cappuccino. A finales de los años 80 había una época de burbuja, de bonanza económica en Japón y estaban locos por los coches. Se volvieron locos todos los fabricantes por fabricar superdeportivos que eran como el Toyota Supra Biturbo, el Nissan 300ZX Biturbo, el Mitsubishi 3000 GT y un montón de aparatos, el E1 Cosmo, el Mazda RX-7. Y es que había mucho dinero, mucho efectivo por los bolsillos de los ejecutivos japoneses y un montón de ellos decidieron gastarse el dinero en deportivos. Por eso muchos fabricantes, como Suzuki en esas épocas, decidieron que era un buen momento para lanzar coches de ese perfil cuando la gente estaba más dispuesta a invertir en hobbies, en especial en el mundo de la automoción. Y si en Navidad os hablaba del Yamaha, el proyecto este de fabricar un deportivo con chasis co-desarrollado con Gordon Murray para hacer un deportivo biplaza de unos 15.000 euros con un motor pequeñito, tricilíndrico, Suzuki ya había aplicado este tipo de experimento para fabricar el Cappuccino. El coche de Yamaha llegará. Entre que os publiqué el vídeo del Yamaha en Navidad y ahora ha habido novedades. En el Salón de Ginebra Gordon Murray dijo que seguían trabajando en ese proyecto, pero yo quería dedicarme hoy a hablaros un poco del Cappuccino porque es un gran desconocido en Europa que realmente llama la atención por lo bien pensado que estaba y por lo económico que era para el tipo de conducción que ofrecía. El Cappuccino se empezó a pensar en 1987. Suzuki en ese momento, en medio de la burbuja económica, había mucho dinero, como os digo, efectivo por ahí para gastar en Japón. Y Suzuki quería replantear su imagen de marca y recuperar ese tinte deportivo que ya no tenía en el tema de los automóviles de 4 ruedas. En las motos siempre lo tuvo, pero en el tema de los coches lo había perdido un poquito. Así que empieza a plantearse la idea de fabricar un deportivo de 2 plazas, ligero, barato, bien pensado y en cierto modo una especie de Miata, vamos a decir, pero pensado única y exclusivamente para la categoría K-Car. Empieza trabajando en este proyecto y lo presenta 2 años después, en el 89, en el Salón de Tokio. Tenéis que pensar que la categoría K-Car, ya alguna vez os he hablado en artículos escritos, y no estaría de más que más adelante, que vamos a estar por Japón, un spoiler os acabo de dar, nos dediquemos un episodio a ello. Los K-Car son coches que tienen ventajas fiscales, que pagan menos impuestos, que gastan poco combustible, que ocupan poco espacio y que el mercado japonés, las autoridades japonesas los regulan para no superar cierta cilindrada y ciertas dimensiones. Por aquel entonces, principios de los 90, iba a venir una normativa que decía que los coches no podían tener más de 660 centímetros cúbicos ni medir más de 3,3 metros de largo. Entonces Suzuki piensa que es un buen nicho de mercado para fabricar un deportivo. No será la única marca que lo haga, Honda también se meterá en eso, Daihatsu también, pero Suzuki lo quiere hacer a su manera. El coche que presenta en el Salón de Tokio es un diminuto Roadster biplaza de 3,3 metros, justo clavando la medida que se pedía en ese momento para los K-Cars, y un motor de 660 centímetros cúbicos y 3 cilindros. La gente se vuelve loca con el coche, empieza a pedirlo en masa y Suzuki decide que sí, que lo tiene que lanzar al mercado. Así que se pone a trabajar y tarda 2 años, nada menos, en poner a punto el coche. El producto resultante es, como os digo, un coche tricilíndrico, 660 centímetros cúbicos, da casi 70 caballos de potencia, es 4 válvulas por cilindro, 12 válvulas en total, doble árbol de levas en cabeza, es turbo comprimido y además lleva intercooler, o sea, una disposición técnica a la última, teniendo en cuenta la baja cilindrada, pues tenía más de 100 caballos por litro. Este motor, que es diminuto, es enano, va colocado por detrás del eje delantero en su totalidad, va muy centrado, es casi un coche de motor central, vamos a decir. El reparto de pesos es 50-50, el coche pesa apenas, esperad que busco el dato, pesa 700 kilos me parece que era, no llega a los 700 kilos. Entonces, dentro de esos 700 kilos tenemos un coche que es de motor delantero, tracción trasera, el tren trasero además puede contar también con diferencial autoblocante, la suspensión delantera es por dobles triángulos superpuestos, la trasera es multibrazo, es una receta que si lo pensáis es la del deportivo puro y realmente auténtico, pero aplicado a una escala súper reducida. Como os decía, el coche causa una auténtica sensación en Japón, los pedidos se amontonan y Suzuki decide fabricar todo lo que puede fabricar, que son 7.500 unidades al año. Y los 2 primeros años vende todo a una velocidad increíble. O sea, los pedidos se acumulan y hay listas de espera de casi año y medio para que los clientes empiecen a recibir sus Suzukis. Estos Cappuccinos, que era el nombre comercial de este modelo, eran capaces de hacer el 0 a 100 en 8 segundos. Si lo pensáis, para un coche de 660 centímetros cúbicos es una auténtica locura. Pero sobre todo eran especiales porque eran coches que eran
muy divertidos de llevar al límite. Eran coches que estaban muy balanceados, con un momento polar de inercia súper reducido por tener el motor tan centrado y un centro de gravedad súper bajo. Los neumáticos tocaban muy bien el asfalto, gastaban muy poco, 7 litros a los 100, así que al mismo tiempo que eran súper deportivos y súper entretenidos en conducción de curvas, eran coches que se podían usar en el día a día sin tener problemas en la cartera. Y además tenían un techo duro retráctil que les convertía lo mismo en un coupé que en un descapotable. Funcionaron muy bien, los locos por los coches en Japón se los empezaron a comprar, algunos como coche de capricho, otros como el acceso a un coche deportivo que de otra manera no podían comprar porque había una diferencia de precio con un Miata. Estos coches estarían en lo que hoy serían 12.000 euros más o menos al cambio. Así que eran coches que auténticamente se podían comprar los jóvenes. A mí en cierto modo recuerdan un poco al Smart Roadster Coupé que tuvimos brevemente en el mercado europeo. Como había funcionado tan bien el coche y se habían vendido 15.000 unidades casi en el acto en los 2 primeros años de comercialización, Europa empieza a pedirlo y al final vienen a Europa poco más de 1.000 unidades. Estas poco más de 1.000 unidades son adaptadas para el mercado británico, para conservar el tema del volante a la derecha, y son coches que reciben modificaciones pues, para cumplir con la normativa vigente aquí de emisiones y seguridad, que son muy pequeños cambios. Pero oye, no se venden más de 1.000 unidades porque no se traen más de 1.000 unidades, básicamente. Hay tal demanda en Japón que Suzuki no puede permitirse el lujo de quitar unidades del mercado japonés para traerlas a Europa. ¿Hubiera funcionado en ese momento un coche de este tipo en Europa? Pues nunca lo sabremos porque no hubo suficientes muestras, suficientes ejemplares para ver cómo hubiera sido la demanda de estos coches de haber tenido una versión con volante a izquierda y de haber tenido un motor un poco más potente sin tener las constricciones de ser un motor de K-Car con solo 660 centímetros cúbicos. En cierto modo, si lo piensas, era como el Lotus Elan, que os dije que era uno de mis coches favoritos, estaba ahí muy arriba en el top 10, y es que casi clava en medidas, es un pelín más pequeño, pero está ahí en los 3 metros y pico, es un motor delantero, tracción trasera, poco peso, pocas inercias y poca potencia, pero realmente no necesitabas más potencia para pasártelo bien, porque era un coche realmente divertido de conducir, preciso, ágil. La cosa sigue yendo más o menos bien hasta que estalla la burbuja en Japón, la crisis del 91, 92, cosa así, le hace daño al coche justo cuando está despegando comercialmente. Sale en el 91 y 92 funciona muy bien, pero luego las cosas 93, 94 se empiezan a frenar y Suzuki se encuentra en 1996-97 con la difícil decisión de suspender la producción del modelo. Lo había actualizado en 1995, le había dado un poquito más de chicha, tenía un poquito más de potencia, tenía otro acabado de suspensiones y tal que lo mejoraba un pelín. Pero en 1997, después de vender concretamente, dejadme que mire la cifra, 28.000 unidades, decide que el Cappuccino ha llegado a su fin. Lo hace después de un ritmo de unas 4.500 ventas anuales, que no estaba nada mal y que estaba muy por encima de los 2.500, 3.000 ejemplares que empezaba a vender Suzuki durante toda su vida comercial cada anualidad. O sea que estamos hablando de que se habían vendido casi el doble de Cappuccinos de los que Suzuki esperaba para amortizar el proyecto. Así que realmente a nivel económico le salen las cuentas. ¿Qué ocurre? Que Suzuki presenta el C2, un prototipo justo en 1997 con la idea de hacer el sucesor del Cappuccino. Este prototipo estéticamente es mucho más moderno, más tecno voy a decir, pero al mismo tiempo es un diseño bien compensado, no está sobreelaborado, no tiene un montón de líneas de carácter, sino que realmente está bien compensado. Y lo muestra en el Salón de Ginebra y lo muestra, perdón, en el Salón de Frankfurt y lo muestra además con un V8 biturbo. Es un coche con 250 caballos, un motor pequeñito de 1,6 litros solo, mide más de 3,3 metros, ya no puede ser un K-Car en la manera en que lo muestra en Europa, pero la idea de Suzuki en realidad, bajo ese prototipo de 6 marchas, que además es precioso realmente, está muy logrado, es dar la entrada a un futuro Roadster que solo salga con motores de 4 cilindros para Europa y con un motor tricilíndrico como sucesor del Cappuccino en Japón como K-Car, y que nos haga ver un poco si realmente en Europa había demanda de un coche de este perfil. Realmente la versión de producción hubiera tenido 100 y pico, casi 200 caballos para un peso de unos 800 kilos o algo menos, y yo creo realmente que eso hubiera sido un rival duro del Miata. ¿Qué ocurre? Que estamos a mediados de los 90, casi finales, no hay una demanda de vehículos deportivos realmente alta y eso tira a Suzuki hacia atrás, el mercado de los K-Car tampoco funciona y eso paraliza el proyecto. El C2 se vuelve a mostrar en 1998 ya como anticipo de modelo de producción, pero de ahí no pasa, se queda el tema ahí. Suzuki cancela el proyecto y nos quedamos con las ganas. Han pasado 20 años prácticamente desde eso y no ha vuelto a haber Cappuccino, pero hay esperanza al final del túnel, hay luz, y es que Daihatsu ha seguido manteniendo vivo el Copen. El problema del Copen es que aunque es deportivo, descapotable, económico, vale unos 12.000 euros más o menos ahora mismo, lo que costaba el Cappuccino en su día, pero es tracción delantera. Este sí que se vendió en Europa brevemente, pero no funciona porque no es un coche de tracción trasera y pierde un poco ese
que en ese quad de tener un deportivo auténtico. El rival que más nos ha hecho soñar con el retorno del Cappuccino es el Honda S660, es un deportivo de motor central, es un Kei-Car, está en los 13.000 euros en Japón, 12-13.000, y está muy cerca del Miata, en cierto modo. El Miata te lo puedes comprar por un 25% más que el Honda. Pero el problema del Honda es que solo tiene, pues eso, 60 y tantos, 70 caballos, y no llega a ser un coche que bajo el criterio de Honda se pudiera vender en Europa tal cual. La realidad es que la demanda en Japón ha sido brutal, también hay casi 2 años de lista de espera. Es un capricho deportivo bonito, no es extremadamente rápido, pero es muy divertido de llevar y tiene esencia radical. Se habló en su momento de traer un S1000, una versión con motor de 1000 centímetros cúbicos a Europa, que compensara con 100 y pico caballos esa falta de potencia y de chicha del Kei-Car japonés, pero Honda no está segura y no lo va a traer porque los japoneses son para eso muy de mirar las cosas con mucho cariño, y no ve claro que haya una demanda en el mercado europeo de deportivos de este perfil con esta potencia. Siempre estamos hablando de que si al Toyota GT86 le faltan caballos, que si al Abarth 124 le faltan caballos, al Mazda MX-5 le faltan caballos, y parece que ese miedo que tenemos los europeos de tener un coche ligero con poca potencia, que hace una buena combinación, lo tenemos en el Lotus Elise, pues ese miedo que tenemos, que parece que comercialmente no va a funcionar aquí, ha hecho que Honda no apueste por el S660, convertido a S1000, que el lío de letras y de palabras, en Europa. En cualquier caso, Suzuki podría intentar hacer algo parecido a un Cappuccino en el mercado local, y quién sabe si traerlo aquí, porque al final el Honda está funcionando. ¿Intenciones de hacerlo? No parece que lo tenga, nos vamos a tener que conformar por lo menos de momento con el Yamaha. En cualquier caso, os quería traeros el Cappuccino, que vierais un poquito la historia y su intento de sucesor, el C2, que no llegan a hacer, y que son coches que al final hemos visto y vivido en el Gran Turismo y que de otra manera poca gente los ha podido probar. Hay una unidad en España, me consta, importada con volante a derechas, y es la única que tenemos cerquita. También hay algunas en Alemania, otras en Holanda y otras en Reino Unido. Es un coche de estos que es digno saber un poquito más y conocer. A ver si lo podemos probar más pronto que tarde. En fin, dejadme vuestros comentarios, dejadme sobre todo vuestras impresiones. ¿Realmente funcionaría un coche de estos? Motor delantero, tracción trasera, 12.000 euros, 100 caballos de potencia, solo 3,5 metros en España. ¿Vosotros qué creéis? Pues me lo decís en los comentarios. Y nos vemos el sábado con el vídeo del Saxo, que sé que lo estáis esperando con ganas. Un saludo, cuidaros.